Muchísimas gracias, doctor Esti. Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Esti, por estar aquí. Bienvenido al Senado de la República. Bienvenido al equipo de trabajo, todo nuestro equipo de trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y me voy a permitir leer su currículum, que por cierto es impresionante. Gracias. El objetivo de esta reunión de trabajo, que agradezco de verdad muchísimo al doctor Daniel Esti, su generosidad por compartir su experiencia y sus conocimientos aquí en la Comisión Especial de Cambio Climático. El objetivo es establecer un espacio de diálogo entre el equipo de trabajo, por supuesto de todos los senadores, compartirlo con el doctor, que es un experto con más de 25 años de trayectoria en las negociaciones climáticas internacionales. Además, discutir el papel de México en la implementación del Acuerdo de París. El profesor Daniel Esti es profesor de la Universidad de Yale, con nombramientos primarios en las escuelas de Medio Ambiente y Derecho de Yale y un nombramiento en la Escuela de Administración de Yale. Se desempeña como director del Centro de Derecho y Política Ambiental de Yale y en el Consejo Asesor del Centro de Negocios y Medio Ambiente de Yale, que fundó en el año 2006. El profesor Esti es el autor o editor de 10 libros y docenas de artículos sobre protección ambiental, energía y sostenibilidad, y sus conexiones con la política, la estrategia corporativa, la competitividad, el comercio, la medición del desempeño y el éxito económico. Su volumen premiado, Green to Gold, cómo las empresas inteligentes usan la estrategia medioambiental para innovar, crear valor y crear una ventaja competitiva. Ha sido recientemente nombrado el libro de negocios ecológicos de mayor venta en la última década. Del año 2011 al año 2014, el profesor Esti se desempeñó como comisionado del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut, donde se ganó la reputación de aportar ideas innovadoras a la formulación de políticas ambientales y de energía. Lanzó el primer Green Bank de Connecticut en el país y emprendió una reestructuración de todos los programas de permisos medioambientales de Connecticut, para hacer que el marco regulatorio del Estado sea más ligero, más rápido, más eficiente y efectivo. Creo que nos vendría muy bien, doctor, escucharlo y meter mano aquí también. Antes de ingresar a su cátedra de Yale en 1994, ocupó varios cargos de alto rango en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, donde ayudó a negociar la Convención Marco sobre Cambio Climático en 1992 y fue premio de Peterson Institute for International Economics en Washington, D.C. Además, el doctor fue pieza clave para aquel procedimiento que culminó en el Protocolo de Kioto y también pieza clave para la estructuración de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí, pero sobre todo quiero reconocer su sencillez y su generosidad para compartir este momento con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora Garza, y todos ustedes. Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes.
Es un placer para mí y un honor estar con ustedes y quisiera empezar esta plática sobre cómo hemos avanzado en el cambio climático en particular, preparando para la siguiente reunión del mes siguiente en Bonn, que se llamará la Conferencia de las Partes para la Convención Marco del Cambio Climático, todo el mundo le dice por sus siglas COP23. Y quiero empezar con la discusión, y espero que sí sea una discusión entre todos, y les pediría por favor que me interrumpan con preguntas o para que aclare cualquier cosa que no logre explicar plenamente. Quiero empezar un relato hace 25 años, cuando estábamos nosotros llegando a una conclusión sobre la Convención Marco de 1992 del Cambio Climático. Fue esa una negociación muy difícil y sin embargo resultó ser crítica para la cumbre de la Tierra que estaba celebrándose en junio de 1992 en el Río de Janeiro. Así que hubo mucha presión para que se cerrara el acuerdo del cambio climático, y recuerdo lo que el secretario general de esta cumbre de la Tierra me dijo. En ese momento yo era un funcionario muy joven con la EPAM de los Estados Unidos y fui uno de los negociadores de este convenio marco. El canadiense, que era el secretario general, Maurice Strong, una persona muy famosa, me hizo un lado y me dijo: ¿sabes qué, Dan? Tienes que acordarte que cuando nosotros reunimos haciendo más presidentes o primeros ministros en Río de Janeiro, únicamente estamos esperando los resultados de esto. Primero, el éxito o el éxito real. Y yo creo que los años posteriores demostraron hasta el 2015 el nuevo Acuerdo de París que realmente habíamos logrado el éxito, pero no el éxito real. La comunidad del mundo no redujo las emisiones de gases de efecto invernadero, de hecho continuaron incrementándose, y yo creo que lo que logramos con el Acuerdo de París es un descubrimiento que promete ofrecer la oportunidad de un éxito real. Pero este es el tema que quiero abordar con ustedes el día de hoy, porque durante 25 años, partiendo del Acuerdo Marco de 1992 sobre el cambio climático, no logramos realmente lo que necesitamos lograr como comunidad mundial. Y después quiero explicarles por qué tengo tanto optimismo con el nuevo Acuerdo de París, que nos brinda la oportunidad de hacer que el mundo avance hacia un nuevo futuro, un futuro de energías limpias. Yo espero entonces que el Acuerdo de París represente un punto de inflexión, una forma donde nosotros estamos sentados hoy en día en un momento político sumamente difícil. Sin embargo, el prospecto del acuerdo, en lugar de avanzar, que se quede detenido y ya para reflexionar. Quiero ver qué significaría esto para la conferencia de las partes que se llevará a cabo el siguiente mes en Bonn, y en particular sobre lo que México pudiera hacer y lo que el equipo legislativo que representa la senadora Garza pudieran hacer, así como la Comisión Especial del Cambio Climático, y como todos ustedes podrían mantener este momento para lograr un verdadero avance y éxito. Ahora permítanme iniciar la plática comentando que hubo diversas cosas que creo yo que hicieron que el Acuerdo de París se fortaleciera y fuera mejor que lo que había sido en los últimos 25 años. Quiero señalar lo que yo creo que son los elementos de este gran avance. Hay que separar principalmente el acuerdo del 2015 y lo que había sido el patrón de comportamiento antes del 2015, los últimos 25 años, y cómo yo pienso que hay elementos que nos deben hacer un gran avance, de manera que todos conjuntamente podamos discutir cuáles pueden ser las formas para poder promover estos elementos de avance y asegurarnos que continúen siendo válidos y que no caigamos con lo que estábamos haciendo en la década de los 90 o del año 2000, cuando avanzamos tan poco. El primer punto que identifiqué yo como un punto crítico para el avance importante del Acuerdo de París y a la promesa de un camino hacia un futuro de energías limpias es el liderazgo. Y yo creo que el Acuerdo de París surgió de un número
de nuevos esfuerzos de liderazgo de diferentes lugares. Y quiero subrayar, para mí, quién tiene el crédito de poder haber hecho que el Acuerdo de París tuviera una conclusión exitosa. Primero, en mi lista, y algunos de ustedes lo recordarán, me imagino, porque ustedes visitaron México exactamente en ese mismo momento, es el Papa Francisco. El Papa Francisco ofreció en el verano de 2015 una encíclica para el pueblo sobre el medio ambiente, que yo creo ayudó a recordar a los ciudadanos de todo el mundo, y no únicamente a los católicos, sino a todos los pobladores del mundo, de lo que es el imperativo moral de tomar acciones precisamente para la protección del medio ambiente y en particular para la protección en contra del cambio climático. Y creo que el liderazgo que tuvo él para poder poner el elemento espiritual y ético de todos nosotros fue muy importante para darle un giro a la conversación, en que la gente entendiera que tenemos que trabajar todos conjuntamente para poder lograr un nuevo acuerdo en París para cierre de ese año. Segundo, creo yo que el secretario general Ban Ki-moon de las Naciones Unidas, a pesar de todos los desafíos que él enfrenta todos los días, él continuó subrayando la gran importancia de tener un resultado positivo en la COP21, como sabemos todos nosotros, las negociaciones de París del año diciembre de 2015. Tercero, yo quiero darle crédito también al presidente Obama, quien después de años donde los Estados Unidos no fue un líder en la comunidad internacional en este sentido, sí cumplió con el reto de tratar de producir un resultado exitoso en las negociaciones de París, y en particular es un tanto decepcionante el ver que los Estados Unidos haya hecho una pausa de esta posición de liderazgo. Una de las preguntas que permanece abierta es si se puede lograr un progreso sin una postura de liderazgo de parte de los Estados Unidos. Yo creo que la respuesta es sí, pero únicamente si otros están dispuestos a tomar el lugar y llenar ese vacío que quedó. Otro de los elementos de liderazgo que hicieron posibles el éxito de París, desde mi punto de vista, fue el presidente Xi de China. Para aquellos de ustedes que han seguido este tema en la última década, todos recordarán que China fue uno de los obstáculos al éxito en el año 2009 en Copenhague, que fue la última vez antes de París que la comunidad mundial había presionado para tener un acuerdo mejorado que llevara al compromiso de todo el mundo para evitar el cambio climático y que pudiera provocar el cambio de comportamiento en movimientos a la descarbonización, que no se había observado en 1992 y principios del año 2000. Yo creo que el presidente Xi puso esto como parte de la agenda china, en parte por razones internas de su país. Las mismas cosas que uno haría para poder reducir los gases de efecto invernadero ayudan a reducir la contaminación del aire en las ciudades chinas que están sumamente contaminadas. Creo que el equipo de liderazgo de China también aquí una oportunidad de volverse líderes en tecnología de energías limpias, y China sigue siéndolo. Cuando hablamos del desarrollo de turbinas eólicas, nuevos tipos de baterías, energía solar, almacenamiento de electricidad, y yo creo que el resto para todos nosotros es asegurarnos que todos nosotros también seamos parte del proceso de innovación para poder crear lo que serán las industrias del siglo XXI. Por supuesto, el mundo en desarrollo también participó en lo que sería las actividades del 2014-15 y concluyó que las actividades de las últimas 2 décadas de esperar a un liderazgo de lo que sean los países más industrializados que habían tomado compromisos en el convenio marco de 1992 original no estaba funcionando. Así que muchos países, incluyendo México, pero también muchos otros, decidieron que iba a ser importante en las negociaciones de París el afirmar que todas las naciones deberían llegar al nuevo acuerdo preparados para tomar medidas de momento. Esto representa uno de los avances más importantes, tal y como lo expresé en un minuto. Otro de los elementos que creo
que tiene que ver con el liderazgo que ayudó a hacer del Acuerdo de París un elemento más fuerte y diferente, fue el reconocimiento de que no podemos hacer lo que necesitábamos hacer para poder cambiar los fundamentos de energía de arriba hacia abajo en el mundo. Necesitábamos mucho más, un modelo de abajo hacia arriba, para poder cumplir con los compromisos que se tomaron en París, y creo yo que esta participación general, reconociendo que no son nada más los presidentes y primeros ministros, de hecho reconociendo que en muchos sentidos los presidentes y los primeros ministros tienen muy poco impacto realmente en lo que es la huella de carbono diaria de la sociedad. Y por lo tanto sucede ser que los alcaldes, los gobernadores y los líderes de negocios tienen mucho más control día a día de la toma de decisiones que determinan los resultados en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de la actividad económica y de la vida diaria de todos. Por lo tanto, estoy seguro que nosotros vimos en París una nueva visión de la necesidad de tener nuevas personas donde pudiéramos descansar nosotros el peso de la detención del cambio climático hacia el futuro. Esto significa, por la señora Garza, que estos congresistas tienen que también participar. Es reconocer que en el futuro debería de haber elementos de cambio que tienen que presentarse, porque en el futuro hay necesidad con los legisladores de ajustar las cosas para hacer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas fuentes de electricidad y cambiar los patrones de vida en muchos sentidos. Así que el liderazgo es crítico absolutamente, y le dije ya a la senadora Garza a la hora de comer que también los franceses tienen que tener cierto crédito aquí por haber sido anfitriones de la conferencia y por su exitosísimo trabajo presidiendo la reunión. Pero realmente la verdadera negociación se presenta no en las sesiones formales, sino esta negociación se hace en las deliciosas comidas y cenas que dan en el centro de conferencias y los maravillosos vinos que sirvieron y deliciosos whiskies disponibles hasta muy tarde en la noche. Todo esto hizo que la gente estuviera mucho más de buenas de lo que estuvimos en Copenhague 6 años antes. Así que el espíritu de París era de optimismo y disposición a trabajar juntos para lograr estos cambios en el futuro energético. Como podemos ver, hay una segunda dimensión crítica de lo que se convirtió en parte de este espíritu de París de acción, que fue precisamente el nuevo enfoque sobre el principio de compartir la carga en términos de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El énfasis en el 2015 era en que todos tenemos una responsabilidad común en lugar de una diferenciación de responsabilidades, lo que significaba que antes de la separación del grupo en 2 puntos había primero anexó una lista de países que en 1992 y que se reforzó en el protocolo de Kioto en 1999, que tomaron obligaciones de reducción de emisiones, y el resto del mundo fue invitado a observar y no subirse a un piso parejo. Yo creo que la estrategia de tener a la gente como observador, como país observador, no fue un acierto, y verdaderamente el error fundamental de lo que sería el acuerdo original de 1992, así que estoy encantada de ver que en París todas las naciones fueron invitadas a que se sumaran en las mismas condiciones. Nadie iba a ser observador, y por supuesto 195 países firmaron el acuerdo y 188 hicieron contribuciones para poder reducir los gases de efecto invernadero de inmediato. Así que prácticamente todos los países del mundo no solo lo han firmado este acuerdo, sino que se han comprometido a su propia agenda de acciones. Obviamente, esto fue facilitado por el principio de contribuciones determinadas internamente. O sea, cada país iba a declarar lo que estaba listo a hacer y por lo que tendría que rendir cuentas. Pero yo creo que esta es una nueva estrategia crítica porque permite flexibilidad, alienta inclusive a aquellos que están en una etapa temprana de transición a un futuro de energías limpias, los invita a tomar medidas, a tomar acciones, a ser parte de este esfuerzo global. Un tercer elemento de éxito que creo yo que el Acuerdo de París
respaldó fue un giro de lo que yo llamaba anteriormente el enfoque en objetivos y en calendarios, que era el modelo del Acuerdo Marco original de 1992, donde las naciones que estaban en la lista del anexo 1 estuvieron de acuerdo en reducir las emisiones al año 2000 a niveles de 1990 en Kioto. Después los calendarios y las fechas fueron a la hora del día y aceptando a los países a tener metas diferenciadas. Sin embargo, sucedería ser que prácticamente cualquier país necesita tener estos objetivos y muchos de ellos no lo logran, por mucho así que en el año 2000 los Estados Unidos estaba 13% por encima de los niveles de emisiones de 1990, o sea, habían fallado, pero inclusive países que no hubiera esperado que tuvieran mejores resultados como Canadá tampoco logró su objetivo y exactamente prácticamente por lo mismo que no lo logró Estados Unidos. Así que tenemos muchos países, prácticamente todos los países del mundo, que no estaban alcanzando sus objetivos. De hecho, de los países del anexo 1, algunos de ustedes ya sabrán la pregunta, esta trivia, pero nada más uno tuvo éxito y los otros dos nada más tuvo éxito parcial. ¿Cuál fue el país que con mayor éxito redujo las emisiones? Hay gente que piensa Dinamarca, Holanda, porque ahí todo el mundo tiene su bici, pero no es así. Rusia fue la que más redujo las emisiones. Los otros únicos dos países que lograron éxito en este compromiso original fueron el Reino Unido y Alemania. ¿Y cómo lo logró Rusia? Colapsó su economía. Este es un periodo después de 1999 en donde la transformación rusa se llevó a cabo, pero el colapso económico no es una buena política como recomendación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo lograron los británicos? Bueno, pues cambiaron de combustible, de un sistema basado en carbón a otro basado en gas natural. ¿Y cómo lo hicieron los alemanes? Con el modelo ruso colapsaron la economía del este de Alemania y pasaron también del carbón al gas natural como los británicos. Quiero regresar a esto porque creo que aquí hay una lección muy importante sobre cuál es el rol de cambio de combustible como una transición a un futuro totalmente limpio de energías limpias y el futuro del gas natural como elemento o combustible puente de transición. De nuevo quiero decir que sucede que nada más establecer objetivos y poner calendarios no es un enfoque verdaderamente bueno para poder transformar el comportamiento. A mí me gusta llamarlo el error del abogado. ¿Hay algún abogado por aquí? Yo también, así que no se sientan aludidos. Lo digo así porque los abogados piensan que si uno aprueba una ley, la gente obedece, y no es cierto. Y parece que menos todavía cuando hablamos de los compromisos hechos en 1992 y nuevamente en el protocolo de Kioto en 1997. O sea, la gente firma los objetivos y sistemáticamente no lo cumple. Así que creo que ya hemos pasado. ¿Quisiera decir algo? Sí. Quiero preguntarle en el comentario que I would like to ask you something regarding the comment that you have just made, please. Respecto a que Alemania cambia también de combustible de carbón a gas, en ese momento de este cambio de combustible ya se percibía el cambio también a energías renovables. Creo yo que estamos ahorita en los 90 y estamos nosotros analizando el futuro en ese momento, ¿verdad? Había una sensación de que las energías renovables como la eólica y la solar en particular tenían grandes promesas. Sin embargo, no pensábamos nosotros en algo que es crítico y es cómo llegar a la solar y a la eólica. No estaba claro entonces. Entonces no pusimos nosotros en el acuerdo incentivos para poder exponenciar la innovación, para poder reducir los costos de la energía eólica solar, que entonces no era tan bajo. Y el verdadero obstáculo para poder lograr una transformación plena de energías renovables es precisamente la incapacidad actual de poder almacenar la electricidad en una forma barata. Vamos, nosotros no tenemos una buena forma todavía de manejar lo que se conoce como la intermitencia de la energía solar y eólica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacemos nosotros en un día donde no salió el sol? Si no tenemos solar o si no hay viento y dependemos nada más de la eólica.
Si nosotros tuviéramos un almacenamiento barato, quizá baterías, no sé, u otra cosa, entonces pudiéramos, claro, que compensar estos vacíos de producción de energía, pero todavía no lo logramos, no es una realidad. Y yo creo que uno de los avances del Acuerdo de París es irnos más allá del error del abogado de pensar que es suficiente tener un objetivo y una ley para que se cumpla, e irnos más bien a un enfoque de soluciones y de estrategias que nos lleven a la innovación. Y luego voy a regresar a esto, y de aquí me lleva el cuarto punto, que es la clave del éxito verdadero, es la innovación. Y cuando hablamos nosotros de innovación, nos enfocamos muchísimo en el desarrollo tecnológico. Yo creo que necesitamos desarrollo tecnológico, pero todavía más allá del desarrollo tecnológico. Llévate esto. Andrés. Thank you very much, Professor Esti. Muchísimas gracias, profesor. Quisiera regresar al inicio de su presentación. Usted citó al señor Strong, que decía que cuando uno recopila 100 o más líderes en una conferencia especial, únicamente hay dos posibles resultados, el éxito o el éxito verdadero. Pero también usted comentó Copenhague, la COP15, donde tenemos nosotros a los líderes del mundo, Sarkozy, Obama, Merkel, Calderón. Y no se tuvo ni éxito ni un éxito real. Para mí eso es un fracaso. Déjeme nada más responder que estoy totalmente de acuerdo con usted, que la reunión de Copenhague demostraron que estuvo malo. O sea, que podemos recopilar y reunir a todos estos líderes y fracasar. La de Copenhague demuestra que puede ser un fracaso, y hay un tercer posible resultado, que es el de fracasar. Estoy de acuerdo con usted. Y segundo, usted ha tenido experiencia personal en el protocolo de Kioto. Como sabe, el protocolo de Kioto seguía precisamente este enfoque de arriba hacia abajo, donde los países ponían estos objetivos y los juntaban, y después trataban de tomar medidas desde el origen. El Acuerdo de París tiene un enfoque diferente, que es de abajo hacia arriba, en donde los países, las naciones tienen esta fuerza nacional y todos ellos se reúnen y no pueden tener un número específico a lo que sería un incremento de temperatura inferior a 3 grados centígrados. Mi pregunta específica es: ¿qué prefiere? Aquí no estamos hablando de objetivos, sino de enfoques. Este enfoque de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, desde su punto de vista, ¿cuál de los enfoques es mejor? Bueno, yo creo plenamente que los objetivos tienen que estar establecidos de arriba para abajo. O sea, los gobiernos tienen que trabajar juntos a establecer los objetivos, pero la implementación es imposible que sea exitosa si nada más son los gobiernos lo que tienen que implementarlo. Ustedes tienen que compartir este desafío con los gobiernos estatales, municipales, y lo que es más importante, con el sector privado. Yo esta semana voy a estar en México con el Consejo Mundial, con 400 delegados de diferentes empresas en todo el mundo. Se van a reunir aquí en México para poder discutir qué es lo que puede hacer la comunidad de negocios para poder reforzar los compromisos de París y para poder asegurar que el mundo comercial esté haciendo su parte, para ayudar a hacer que el mundo avance hacia lo que es un futuro descarbonizado. Y yo creo que ese es el camino esencial, con una implementación, una estrategia de implementación de abajo hacia arriba. Y quisiera añadir una cosa más, si me lo permite. La innovación que estamos buscando no es nada más la de nuevas tecnologías, a pesar de que esto ayudaría, claro, como ya les dije. Creo yo que las nuevas estrategias y las tecnologías son esenciales en el requerimiento de tener almacenamiento de electricidad. Sin embargo, también es la innovación en la política pública. Y aquí les va a los senadores de la Comisión Especial de Cambio Climático lo que quiero decir, pero en general al gobierno mexicano. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes en el gobierno para poder crear los incentivos para que la gente decida invertir en un cambio, en la innovación? Y no es únicamente en términos de política pública, también puede ser mecanismos de financiamiento para que fluya el capital a nuevos enfoques, a desarrollos tecnológicos, para poder con ello desarrollar nuevas tecnologías limpias. Y francamente es una forma también de captar la atención del público y asegurarnos que todo el mundo participe, porque tenemos que tener un cambio en el comportamiento en prácticamente más de los 7.000 millones de personas en el planeta. O sea, todos tenemos un rol. Y es por eso que hacemos nosotros énfasis en lo que sería el compromiso común de todos los países y pueblos
después de París. Cuando mencionas los casos de Alemania que transicionó a gas natural y a Inglaterra que transicionó a gas natural, ninguno de esos dos países son productores. Ellos importan principalmente sus fuentes de energía. Para los casos como México, que somos un país que todavía su economía depende en buena parte de la extracción y donde todavía ese tipo de recursos tiene una huella hídrica y una huella de carbono gigantesca, voy a citar por ejemplo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos también transicionó hacia gas natural y sin embargo ellos no se ve que hayan disminuido en sus emisiones. Entonces, para México conviene transicionar hacia una parte de gas natural, que yo sé que por la infraestructura que se tiene es el paso más sencillo y obvio, pero we need to go to this direction. Tenemos que ir en esta dirección, ¿o cree usted que podemos innovar e ir en otra? A una política de energías renovables es una buena pregunta. Primero, para establecer las bases, en Gran Bretaña encontraron ellos gas natural en el Mar del Norte, así que si eran productores, y la eliminación de carbón y subir la electricidad del gas natural fue similar al caso mexicano en el sentido de que tenían un recurso interno. Alemania empezó a importar el gas natural de Rusia y lo que después lamentaron porque los dejaba a ellos con un problema vinculado a asuntos de seguridad con Rusia. Los Estados Unidos han reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero, así que ahora están niveladas durante los últimos 7 u 8 años, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero son relativamente planas, en parte debido al desplazamiento de la electricidad basada con carbón con alguna basada en gas natural, una reducción muy importante y un incremento significativo en gas natural. Y a propósito, un incremento muy rápido de lo que sería energías renovables, solar y eólica, pero de una base muy pequeña que todavía sigue representando un porcentaje muy bajo de electricidad en términos generales. México tiene, así como los Estados Unidos, un desafío frente a sí, porque tiene recursos significativos de combustibles fósiles. Sin embargo, yo creo que México puede empezar a hacer una transición y en particular utilizar el gas natural como el puente para algo que no será rápido. Yo no creo que el futuro de energía limpia vendrá en 5 ni siquiera 10 años. Creo que serán 20 o 30 años. Y durante este tiempo, México tiene la oportunidad de depender de sus recursos de petróleo y gas natural. Una transición paulatina, así que la meta es asegurarnos que el crecimiento de la nueva energía sea sustancialmente de nuevas fuentes y todos los países se van a beneficiar, inclusive México, si se hacen inversiones sustanciales en eficiencia energética, y esto no se ha considerado con el valor porque cualquier energía no consumida es una ganancia. Y a propósito, yo creo que es precisamente la industria de la energía en México una gran oportunidad existe de tener mayores eficiencias, así como lo hay en cualquier tipo de producción y en cualquier edificio. Así que hay un enorme potencial de una eficiencia energética. Yo creo que todo esto nos lleva, y eso es donde debemos nosotros de dirigir la discusión, hacia la agenda de París. Y así es como yo veo que se van a armar las cosas, y cualquier persona que desee que yo profundice más, dígame. Existe un problema único en términos del seguimiento del Acuerdo de París que se discutirá el siguiente mes en Bonn. Uno de ellos son las modalidades de lo que se conoce como el diálogo facilitativo, que va a iniciarse dentro de un año. Y en lenguaje de las Naciones Unidas, modalidades son las reglas, o sea, ¿a quién se le va a pedir que haga qué? Cuando se trata precisamente de este diálogo de facilitación. Y para aquellos que ustedes que no conozcan lo que es el lenguaje privado del cambio climático, es la historia de los 5 años a los que se tomó compromiso en el Acuerdo de París del 2015. Así que todos nosotros sabemos que el objetivo de 2 grados que fue acordado ahí no está a la vista dada
las contribuciones que vemos actualmente como compromisos de todos los países, o sea, la gran suite o variedad de las acciones nacionales que se están tomando hoy en día no son suficientes para poder lograr este objetivo de 2 grados, así que el proceso es que nos vamos a reunir cada 5 años y veremos una revisión de lo que se ha hecho global y nacionalmente. Y hacia ahí se enfocará la discusión en Bonn. ¿Cuáles son los términos de esa conversación en el año 2018-2019 que nos permitirán tomar decisiones con respecto al éxito nacional o global para poder lograr la reducción de emisiones? Y yo creo que el fundamento de esto será un nuevo panel intergubernamental para la evaluación de ello que se creará dentro de un año, o sea, en septiembre del 2018. Y este será el punto de partida para la conversación política que se presentará en la COP24. Conforme nosotros vayamos tomando más en serio el punto de si son necesarios compromisos adicionales para poder lograr el éxito real. Ahora, más allá de esta discusión en Bonn, francamente no va a suceder nada más importante en lo que serían las negociaciones oficiales, así que para algunos de ustedes que van a ir, no se preocupen si no tienen un café para entrar a la discusión oficial, porque creo que va a ser demasiado técnica, me temería yo, y no va a ser en particular interesante. El problema real, que es lo que se va a discutir y nuevamente está en los márgenes mismos de la negociación, quiere decir, la discusión importante es a la hora de comida y en el pasillo y en el bar y en la cenita. O sea, es ahí donde discutiremos nosotros cómo podemos mantener el momentum del Acuerdo de París, a pesar de que algunos países, en particular un vecino de ustedes allá para el norte, está teniendo problemas con lo que sería su liderazgo político y está alejándose de donde estaba el país hace un par de años. A propósito, déjenme decirles lo que no va a suceder: las negociaciones de Bonn. Existe la esperanza de que haya, o sea, algunos tienen la esperanza de que será mucho énfasis en financiamiento relacionados con el cambio climático. Una de las cosas que sabemos hoy en día es que el enfoque del siglo XX al fondeo del cambio climático, que se esperaba que hubiese un gran compromiso de asistencia a través de donadoras gubernamentales, no va a ser una realidad. El Fondo Verde para el Cambio Climático en Corea del Sur tiene compromisos de más de $10,000 millones hechos, algunos de los cuales lo han estirado ya hasta por unos 5 años. 3,000 millones vienen de los Estados Unidos, que ya decidió no invertir un peso más en los siguientes años, así que no va a haber oportunidad alguna de que este Fondo Verde contra el Cambio Climático va a tener lo que tuvo en un momento, que eran los $100,000 millones, que es la cifra anual que se requiere para poder reconstruir plenamente las bases de energía en el mundo. Lo que no vamos a ver es una nueva serie de compromisos alrededor de la ayuda gubernamental. Lo que sí podríamos ver es una conversión mucho más seria sobre cómo poder atraer capital privado para desarrollar esta nueva infraestructura energética. Así que no se vayan con las conversaciones del Fondo Climático Verde, sino más bien abren con las personas que están pensando en los mecanismos de financiamiento, y en ese sentido están surgiendo muchos elementos que están teniendo un enfoque muy central. Uno de ellos es precisamente la expansión de los bonos verdes, y es aquí precisamente donde hay un bono que tiene un propósito ambiental o de cambio climático, y hay que ver cuáles son los incentivos que tenemos que poner nosotros para fomentar la inversión en bonos verdes. Otra herramienta son los bancos verdes, y esto es algo que yo introduje. Es el Banco Verde de Connecticut, por ejemplo, utiliza muy poco dinero público para poder aprovechar el capital privado, y al hacerlo ha podido escalar el flujo de recursos, tanto para la eficiencia energética como los proyectos de energías renovables 10 veces. O sea, 10 veces el dinero que se puede gastar comparativamente con lo que se gastaba hace 4 años. Así que es cierto que esto fue un gran éxito. No es un banco, sino es un mecanismo de fondeo
que pone al gobierno en una posición de eliminar el riesgo del capital privado que entra a proyectos de energía limpia. Y este modelo hemos visto que está cobrando mucha popularidad. Regresando a lo que no va a suceder en la COP23 y que no va a suceder en Bonn, es esto. Hay algunos países que piensan llegar a un acuerdo en términos de lo que son las pérdidas y daños, y esto es lo que podemos hacer que sean responsables los grandes emisores. Sin embargo, esta conversación no está yendo a ningún lado. Si la administración Trump quiere hacer algo, es precisamente parar ese diálogo, así que yo no creo que esto vaya a avanzar, y cualquier persona que esté esperando que esto suceda se decepcionará porque no creemos que lo permita él. Hay otra cosa que se ha discutido, y esta es si los grandes emisores deben de excluirse del diálogo de los facilitadores. Esto no sucederá a pesar de que muchas personas querrían sacarlos de la conversación. Y por último, en particular los países de las islas del Pacífico han dicho que quieren que haya una COP del Pacífico y nada más puedan enfocarse en la agenda de los pequeños estados-isla. Eso no va a suceder, creo yo, independientemente del hecho de que Fiji esté presidiéndolo ahorita. ¿Una pregunta? No pregunta, pero sí solamente que ustedes sepan que el doctor fue el creador precisamente de estos bancos verdes. Creo que lo felicito por esto, es muy importante. Y ahora sí la pregunta, doctor, en esa canasta que comentábamos en el momento de la comida, esa canasta energética, si pudiéramos hablar de un porcentaje, usted, en su opinión, por supuesto, ¿qué porcentaje? Bueno, lo primero es si está de acuerdo en que en esa canasta se incluya la energía nuclear. Si su respuesta es sí, ¿qué porcentaje nos daría un equilibrio entre las renovables, entre otro tipo de energías, precisamente para que todo se encuentre en esa canasta? Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacían cuando era el comisionado de Connecticut para la protección ambiental y energía era qué fuente energética, qué electricidad o qué suministrador de energía va a ser el suministrador del futuro de energía, y siempre les decía yo, no quieres hacerme esa pregunta, porque tuvimos una pésima suerte en el pasado de tratar de que los expertos respondieran cuál iba a ser el futuro energético, así que yo no me arriesgo, mejor no le doy el porcentaje. Pero responderé a su pregunta en lugar de con un porcentaje, nada más diría que cada país, e inclusive cada estado dentro de cada país, van a tener que determinar su propia respuesta. Y yo creo que la clave al éxito es la innovación, como ya lo dije anteriormente, y en este sentido yo creo que debemos de trabajar juntos en todo el mundo, y obviamente en América del Norte, para poder crear una competencia energética, y yo le llamaría inclusive una carrera de energía limpia, y yo voy a poner para esta carrera en el juego de partida todas las opciones energéticas, toda la cartera, toda la canasta, como la llamaste. Así que yo voy a poner la energía solar, eólica y cosas más exóticas como la de las mareas y la de las olas y energía de las algas, todo esto también. Y también, para arrancar, yo incluiría células de combustible, la energía nuclear, la hídrica, y los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque todas estas opciones energéticas, cada uno tiene un desafío que enfrentar. Como ya dije yo, la eólica y solar tienen el problema de que son intermitentes y que no pueden convertirse en una opción hasta que haya un almacenamiento efectivo en términos de costos. Los combustibles fósiles tienen que ver cómo pueden ser captura y almacenamiento de carbono si quieren tener éxito en el futuro. Y todas estas, por ejemplo, energía nuclear tiene que manejar los problemas con seguridad contra el terrorismo, seguridad para las gentes y cómo desechar los desperdicios. Así que cada una de las fuentes tiene sus propios desafíos y problemas, y honestamente yo no sé quién va a estar en una posición de poder resolver estas cosas y reducir los costos, pero para que tengamos claro, uno gana la carrera con cualquier fuente de energía de las que hablamos puede ir con un costo inferior al de quemar los
combustibles fósiles, porque entonces no requerimos nosotros tratados ni regulaciones. El mercado solito hará que la gente invierta en este mercado de energías limpias con una opción que es menor que el que nosotros manejamos hoy en día, nada más con poder tener esto. Así que mi meta para usted como legisladora, como equipo legislativo, es estructurar esta carrera hacia la innovación. O sea, ¿quieres reducir el costo de las opciones de energía limpia o fomentar la industria de los combustibles fósiles a que resuelvan sus problemas ambientales? Yo creo, para responder parte de su pregunta, es que se va a requerir combustibles puente para llegar al futuro de energías limpias, porque no creo que esté lo suficientemente cerca. No creo que sean dentro de 5 o 10 años, quizá dentro de 20 o 30 años, cuando sí requeriremos energía nuclear y cuando debamos nosotros de irnos al gas en muchos casos. Quizá pudiera haber oportunidades para estas otras fuentes alternativas futuras de energía que vayan surgiendo en el tiempo, pero quiero reiterar nuevamente que mi política número uno, o mi recomendación número uno en términos de política pública es pensar en cuáles pudieran ser los incentivos para innovar, y en este sentido, uno de los otros temas que va a ser discutido en Bonn y que espero que todos ustedes participen y después lo traigan a México de regreso, es la idea de los precios del carbono. Yo creo que ya han discutido aquí, hay legislación que se está redactando, y yo creo que es aquí donde México pudiera destacar a una posición de liderazgo, demostrando cómo se puede hacer determinación de precios de carbono en todo el país para ayudar a que crezca la innovación, y no solo esto, sino que también fomenta la conservación, la eficiencia energética y crea una lógica para que las gentes vayan a energía renovable con el paso de los años. Así que yo estoy muy contento con lo que están haciendo ustedes en términos de determinar los precios del carbono, y diría que la mejor respuesta a las dificultades políticas que existen al norte es salir a demostrar liderazgo. Que independientemente de lo que decida Donald Trump, el mundo no se va a desacelerar y las otras naciones y líderes van a salir adelante y llevar su agenda, mientras que los Estados Unidos está en un modo de inacción. Otra cosa que yo les comentaría es que cuando decimos los Estados Unidos se desaceleró, yo quiero decir la Casa Blanca. Una de las cosas que pudieran tratar de fomentar es esta idea de un compromiso más amplio. Creo que todos nosotros ganamos cuando más llevamos a cuestas la carga de poder tener un mucho mejor futuro verde. Y a mí me gusta mucho el estado que están haciendo algunos gobernadores o alcaldes, como en el caso de México, y la comunidad corporativa, que están ayudando a avanzar. Otra parte de la agenda que verá en Bonn, con base en lo que se hizo en el Acuerdo de París, es desarrollar métricas para hacer seguimiento de qué es lo que está haciendo quién, no únicamente a nivel nacional, sino desagregadas por estado, por ciudad, por empresa. Así que este es otro día para ustedes. Existe un interés cada vez mayor en las métricas de sustentabilidad corporativas, hacer un seguimiento de qué empresas nos están ayudando a avanzar hacia un futuro descarbonizado sustentable. Y una de las cosas que pudieran legislar en México sería un marco de elaboración de reportes, una estructura básica de lo que se conocería como las métricas ambientales, sociales y gubernamentales, para ver lo que los inversionistas están buscando. Obviamente empezamos con las empresas de mayor tamaño, puede ser que muchas de ellas sean multinacionales, pero esto es algo bueno. Y si ustedes tuvieran que establecer un marco de referencia de reportes obligatorios por las razones que estábamos comentando anteriormente, eso nosotros no queremos nuevas normas que nos hagan mucho más burocráticos o pesados, pero por supuesto puede haber, no sé, 12 o 15 métricas vinculadas con acciones del cambio climático, y establecer esto y pedirle a la gente que lo use para reportar nuevamente un gran potencial de liderazgo. Se verá como poder incrementar el poder del capital privado que está en el mercado accionario y dirigido hacia el futuro sustentable, y recompensar a las empresas que están en un mejor camino y
dejar para la preocupación aquellas que no son activas. Los inversionistas cada vez preguntan más, ¿cuáles de las empresas que están aquí crean un riesgo de exposición al carbono, un riesgo de que el modelo de negocios resulte ser menos rentable o menos competitivo en un futuro? Así que yo creo que esta es otra oportunidad sustancial y creo que ustedes verán a diversos países que participarán en esto en el siguiente año y México pudiera ser uno de esos países. Una idea adicional con respecto a la posición de México en la postura de Bonn. Hay otra agenda que se va a discutir, yo creo que silenciosamente o en el centro de las discusiones, que es la resiliencia y la adaptación. Me sorprende ver a mí que México tiene una buena razón para ser líderes en la conversación de resiliencia, porque México es muy vulnerable con la costa del Golfo de los Estados Unidos al tipo de temporadas de huracanes que acabamos de ver. Y yo creo que ustedes tendrán muchos aliados en el Caribe y francamente inclusive entre los gobernadores de los Estados Unidos, inclusive el gobernador de Florida, que no va a hablar del cambio climático, pero está feliz de hablar de la resiliencia y adaptación. Así que yo creo que el tener una agenda de adaptación muy fuerte por el lado mexicano y un modelo de liderazgo en la resiliencia será una forma adicional de poner a México al frente. Maybe got partially answered, but I was thinking about the whole idea of implementing the Paris Agreement instead of going top-down, the bottom-up approach. And the idea, the question is about... Perdón, sí, por favor. I was saying that Estaba diciendo que the idea is la idea in the context of the Paris está dentro del contexto del Acuerdo de París, o sea, cómo lo podemos implementar en lugar de irnos alejando del enfoque de arriba hacia abajo, sino más bien hacia el de abajo hacia arriba. La pregunta sería, ¿cómo manejamos la diversidad en estos casos que usted está comentando? Porque tendríamos nosotros, en especial en México, tenemos nosotros un contexto sumamente diverso de políticas y también porque hay otros factores como un gobierno nacional, pero tenemos los gobiernos municipales y también tenemos ONGs y tenemos empresas. Hay una gran complejidad en el ambiente de México. Vamos, la idea o mi pregunta es, ¿tiene usted alguna experiencia para poder desarrollar metas de política pública que puedan de alguna manera ser incluyentes de toda esta diversidad dentro del contexto nacional? Ya dijo usted que la agenda de adaptación va a ser como un buen punto de partida de la agenda, pero en sus estudios hay que considerar los factores de diversidad y también el contexto de las políticas para poder incluir a nivel subnacional el Acuerdo de París. Déjenme dar un par de ideas que me vienen a la mente. Primero, con respecto a lo que es la adaptación o la resiliencia, y creo que ambas están vinculadas. ¿Por qué no proponer que todas las contribuciones determinadas nacionalmente nuevas o revisadas puedan tener un capítulo de adaptación, o sea que todo el mundo planee hacia el futuro con respecto a qué es lo que tiene que hacerse para poder promover la resiliencia, qué inversiones tienen que hacerse, qué herramientas de planeación. Y una de las cosas que ha hecho perfectamente bien México es decirle a la gente, cuando tienen un problema ustedes tienen que cambiar las reglas hacia el futuro. Si hay un terremoto, pues hay que cambiar las reglas o normas de construcción, y ya lo entendimos, ¿verdad? Los modernos con los que se había cumplido sobrevivieron mucho mejor que los viejos, el último rompecabezas o aquellos en donde se habían violado las leyes. Así que crear un proceso de planeación para desarrollar resiliencia y de alguna manera fomentar a las naciones para que sean parte de su núcleo nacional. Y segundo, la verdadera oportunidad con los gobiernos subnacionales es precisamente la experimentación con política pública. Así que alentar diferentes ideas a nivel subnacional y luego comparar qué es lo que funciona y qué no. Cuando Connecticut produjo el Banco Verde, todo el mundo dijo, están locos. Y ahora 6 estados lo han copiado, así que una vez que el modelo se demuestra, es mucho más fácil para la gente implementarlo, y muchas personas están dispuestas hoy en día a ser seguidores, si no es que líderes. Y creo definitivamente que el descubrimiento más importante en términos, o el avance más grande en términos de política, va a ser
el tener incentivos para cambiar de comportamiento a través de precios. Así que yo les recomiendo experimentar con diferentes enfoques para la determinación de precios del carbón. En algunas partes del mundo, por ejemplo, ya existe un modelo de comercio de emisiones. Hay otro, yo soy uno de ellos, que piensa que un cargo por carbono es mejor. Así era mi pregunta. Nosotros tenemos negociaciones muy importantes, tal y como comentó usted, y ya lo dijo en Bonn. Quizá las negociaciones no van a ser tan interesantes y no vamos a tener suficientes cosas. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo vamos? No los grandes negociadores o los presidentes, pero quizá nada más a escala local, donde tenemos intereses diversos. ¿Cómo podemos, en la diversidad de intereses a nivel local, avanzar en el complemento para el logro de las metas, que es reducir las emisiones, en lugar de esperar que los grandes países realmente tengan un nuevo acuerdo en medidas mucho más estrictas? Aquellos de ustedes que vayan a Bonn, una de las cosas que ustedes deben tener en mente cuando vayan es que algunas de las actividades más interesantes van a estar en los eventos secundarios, colaterales, organizados por las ONGs, por think tanks, por los gobiernos supranacionales o los gobiernos nacionales. Vamos, vean esta lista de otros eventos paralelos. Hay más o menos 100 presentaciones paralelas. Pregúntense cuál les interesa más. Pero el contexto mexicano y una de las grandes formas de lograr avance en la política pública es el arbitraje de ideas. Toman una idea de un lugar y se la pasan al otro. El arbitraje viene de los mercados de capital, donde la gente mueve dinero de un lugar a otro. Bueno, pues en este lugar es arbitraje intelectual. O sea, toma una idea de un país, de Gran Bretaña, y a ver por qué no paramos en México. O tomar una idea de Manila y por qué no traerla a la Ciudad de México. Y hay una gran cantidad de buen trabajo que se está haciendo al respecto para tener soluciones. Una de las cosas que la negociación de París hizo en el 2015 fue utilizar la palabra soluciones, y esto fue maravilloso. Ya no era objetivos de abogados y metas para encontrar reglas, sino más bien era realmente acciones reales. O sea, ¿qué va a funcionar? ¿Qué no va a funcionar? ¿Y en qué contexto funcionaría? Con gran frecuencia nosotros podemos aprender de los lugares que son más parecidos para usted. Así que la Ciudad de México probablemente no va a aprender de Auckland, de Nueva Zelanda, pero sí quizá de Río de Janeiro o de Cape Town. Y yo creo que encontrar los grupos de pares correctos y los éxitos que han tenido para poder aprovecharlos, esa es una buena forma de invertir su tiempo en Bonn, y creo que esta es la forma en la cual uno puede hacer mover más rápidamente el proceso de política pública. Y a propósito, no es únicamente aprender de lo que tuvo éxito en otros lugares, sino también aprender de lo que fracasó. De los fracasos aprendemos mucho y luego no tenemos que repetirlos, ¿de acuerdo? Profesor, es un honor tenerlo con nosotros. Usted comentó ya el caso de China. Para mí China es un factor clave de la discusión por muchas razones. Muchas razones. Nosotros tuvimos el Congreso Nacional número 18 y los objetivos de ambiciones establecidos ahí fueron inmensos. Voy a darle algunas cifras que escribí esta mañana y esto nos da una idea del alcance. Vamos, es interesantísimo. Él dice, China seguirá añadiendo más o menos $1 trillón o más. Dada la economía de $12 trillones que será al final de este año, va a duplicar el tamaño de su economía a partir del 2012 para ser seguros. 12 trillones es 2 veces el tamaño de la economía de los Estados Unidos y $1 trillón añadido en consumo cada año. Es más del tamaño de Indonesia, de Turquía, y sorprendentemente estas personas son más o menos el tamaño de la economía mexicana en términos del consumo anual. O sea, básicamente eso es lo que estamos hablando nosotros. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión sobre estas cifras. Creo yo que China es un actor importantísimo y cualquier cosa que tenga que ver con la sustentabilidad es importante y tiene que ser vinculado con China. China es en sí un factor clave desde la perspectiva política.
Hay que decir que gracias a Dios no tiene una democracia, porque básicamente ellos pueden hacer valer y hacer algo a través de lo que hacen. Estas personas están convencidas y yo creo que eso es maravilloso, pero en última instancia es muy importante. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabo de decir? Primera pregunta. Segunda pregunta es el caso de México. México, como sabe, es una economía basada en el petróleo. La mayor parte de los ingresos fiscales vienen de la industria petrolera y en México, desafortunadamente, nada más algunas cuantas empresas o corporaciones están basadas en la innovación. La mayor parte de lo que nosotros vemos o hablamos son modelos de negocio que están basados en innovación, y después la pregunta es cómo podemos añadir a estos modelos las políticas de sustentabilidad. La mayor parte de las empresas mexicanas están, diría yo, en el primer paso. Básicamente hacen lo mismo, pero mejor. Y eso es lo que hacen la mayor parte de las empresas. O sea, no tienen un modelo en su negocio que tiene que ver con sustentabilidad. ¿Cómo podemos hacer algo en el caso de México, donde el gobierno tiene un incentivo, no tiene un gran incentivo a pasar a otras áreas porque dependemos del petróleo, y después hay un pequeño grupo de empresas en México que tienen base innovadora? La mayor parte de las empresas están empezando a aprender en cómo innovar. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayor parte de las compañías han estado aprendiendo a cómo poder crear valor. La mayor parte de todas estas están basadas en utilidades. Quisiera saber sus comentarios sobre estos dos temas de índole general. Bueno, estos dos temas solos podrían ser un tema de un día completo, ¿verdad? Porque son temas muy amplios, pero estoy de acuerdo con la base de su primera pregunta en términos de China. De hecho, a mí me gusta decir un chiste acerca del futuro sustentable. Hay buenas noticias y malas noticias respecto a China. Y es que si nosotros vemos que China se va hacia una trayectoria sustentable, lo demás prácticamente no importa. La mala noticia es que si no es así, o sea, si no se va hacia una trayectoria sustentable, pues lo demás ya no importa. O sea, tienes toda la razón. El futuro del planeta, en muchos sentidos, está vinculado con las decisiones que toma China. Y es un país crítico, y tiene un sistema político totalmente diferente y se puede mover rápidamente, así que nosotros sabemos que hay una gran lucha en México para poder detener lo que son los precios de carbono. Bueno, pues eso ya existe en China y va a haber un precio sobre el carbono, y los chinos se han comprometido a lo que sería un objetivo muy ambicioso de permitir que las emisiones suban, pero nada más durante los siguientes 12 años, y después las van a reducir, lo que requiere que básicamente cambien de inmediato y se alejen de construir plantas de energía de combustibles fósiles. Y lo que es preocupante tanto para México como para los Estados Unidos es que ellos son los que están haciendo el trabajo en las celdas fotovoltaicas, baterías, nuevas formas de almacenamiento, y es una preocupación el dejarle todo este espacio de oportunidad de innovación a China. ¿Por qué? Vamos a comprar nada más sus opciones o productos durante el siguiente siglo de una forma importante. Así que, pues diría yo, la verdad es que China está haciendo un cambio fundamental en su modelo económico de exportadora a otro de estructura de crecimiento interno. Y esto debe crear oportunidades para el resto de nosotros, para venderles algunas cosas y trabajar con ellos. La ironía terrible es que en el momento en que China acelere su competitividad, nosotros vamos a tener una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que amenaza con evitar la integración competitiva de América del Norte y evitar que nosotros sigamos con el éxito juntos que hubiéramos podido tener estando separados. Así que lamento que esta conversación se esté dando simultáneamente, y solamente espero que podamos llegar a un punto en donde esto se pueda hacer a un lado y podamos regresar a pensar en la oportunidad de integración para poder competir con éxito en el mercado global. Creo que China fundamentalmente ha cambiado su actitud hacia la sustentabilidad, y creo que lo ha hecho por razones internas. Que la amenaza de la contaminación llevando a problemas sociales es tan importante que lo que el Partido Comunista de China, lo que más le importa es la estabilidad, y los problemas ambientales ahora están amenazando su estabilidad política y social, y lo están tomando muy en serio. De hecho, los votos muestran que la gente de China está enojadísima
número 1 por la corrupción y número 2 por la contaminación, así que el gobierno sabe que estos son los puntos en los que tiene que hacer las cosas seriamente y lo vemos nosotros en el Congreso del partido cuando hablamos nosotros de líderes. En lo que se refiere a los desafíos que enfrenta México, bueno, a mí me preocupa que hay una oportunidad que no se ha aprovechado plenamente con la nueva ley energética, porque pudiera haber sido estructurada de tal manera que se pudiera haber optimizado los ingresos para el estado de los combustibles fósiles actualmente. E imagínense que no tuviera México ya tanto petróleo, tanto gas. Y si ustedes pueden ver lo que han hecho los mejores países que ven hacia el futuro, como Noruega, es invertir en un fondo soberano de riqueza, de manera que el momento que ya no tengan energías fósiles no sean un día tan difícil de enfrentar para ellos. Yo creo que las necesidades del país son tan grandes ahorita que no se pueden dar el lujo de poner esta estrategia, pero sí creo que hay un espacio para que la política determine un compromiso más grande hacia la sustentabilidad en la comunidad de negocios. Y yo no soy tan pesimista como tú. Yo sí veo líderes en México. Bimbo, por ejemplo, le ha dado sustentabilidad al país en parte porque aborda sus propias necesidades de mantener los costos bajos y mantener siendo competitivo en un mercado internacional en el que compite. Pero creo yo que tiene que hacerse mucho más dentro del país para pensar acerca del marco estructural de política que se requiere para hacerlo. Y a propósito, y este es un punto que les da un profesor, sí, invertir en el sector académico para ver qué funciona y qué no, estudiar los cambios que requiere el modelo desde el punto de vista académico y luego identificar lo que es exitoso y diseminarlo, porque tú tienes fundamentalmente la razón de que México no ha tenido muchísima motivación a innovar y que no ha hecho México mucho para poder fomentar la sustentabilidad como parte del pensamiento central de los negocios en las empresas, en la economía. Así que creo definitivamente que aquí hay una oportunidad y esa es la razón por la cual estoy muy contento yo con la idea de mejores métricas de sustentabilidad de escala de empresa. Y si las personas tuvieran que reportar, existe una literatura sorprendente de ciencias sociales que dice que el hecho mismo de tener que reportar nos permite a nosotros entender mejor las cosas y de ahí se derivan nuevas ideas e innovación. Y legisladores, ¿por qué no hacer que el mercado mexicano accionario haga tipo de reportes de sustentabilidad, incluyendo la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, y a través de esto, porque no identificamos en el país las mejores prácticas, crear una competencia saludable entre las empresas? Porque una de las cosas desde mi trabajo que he visto yo como interfase entre el ambiente y los negocios es que ningún CEO quiere estar hasta abajo de la lista en calificaciones, y todos prestan atención porque saben que lo van a calificar, y crean una competencia y permite la identificación de líderes y pensar cuáles son las mejores prácticas para compartirlas con todos. Permítame leer y redirigir a un punto que no se ha tocado, pero que está subyacente en el Acuerdo de París. Particular de los países desarrollados y subdesarrollados y la justicia, ¿en qué tienen que abordarse? Is there a place for justice? La pregunta es: ¿hay un lugar para la justicia en el Acuerdo de París o en la implementación del Acuerdo de París? These are a couple of things that I would like to say. Y hay un par de cosas que quisiera decir. Primero, 5-degree goal. tenemos la meta de 1.5 grados. Sabemos que a pesar de que estamos esperando nosotros el informe del IPCC, esto no es factible. Por otro lado, dijo que era un error el no incluir a los países en desarrollo desde el principio. Ahora, la razón de ello es porque hay una deuda ecológica subyacente. Si tenemos una meta no alcanzable, que de hecho fue establecida para ayudar, digamos, a los países en desarrollo, y ahora tenemos nosotros
la responsabilidad de compartir la carga. Todos los países no podemos tener un lugar para la responsabilidad en el mecanismo de pérdidas y responsabilidad civil. Y por otro lado tenemos un problema grave también con financiamiento para adaptación. Esto quiere decir que hay muchas personas que van a sufrir de muchas formas diferentes debido a ello. El punto que quiero señalar es el siguiente. No es desde una perspectiva idealista de que es lo que más deseable en el mundo, por lo cual la justicia es importante, sino más bien, en términos de la realpolitik, podría presentarse muchos conflictos cuando 3/4 partes de la población del mundo sufra los impactos del cambio climático. ¿Cómo abordar el problema de la justicia? Las negociaciones climáticas, cuando se ha bloqueado todo y tenemos el camino establecido hacia lo que sería un futuro muy injusto. ¿Hay lugar para la justicia aquí? Luis llegó a Yale, como saben ustedes, a principios del año me hice esa pregunta. Yo tuve una pésima pregunta entonces, así que lo más probable es que mi respuesta a su pregunta tampoco sea buena hoy. Creo yo que la dificultad con la justicia es que fue la premisa de la Convención de 1992 que más fracasó, porque sucede que no había un acuerdo sobre la definición de qué es justo o justicia. Hay preguntas sobre qué es la justicia dentro de un país y entre países también. Y creo que uno de los retos en los Estados Unidos es que existe una idea muy clara de que parte de las políticas de los demócratas han estado vinculadas con las dificultades económicas del segmento pobre de la sociedad, no los más pobres, sino la clase trabajadora de los Estados Unidos. Y los demócratas han sido inclusive con las políticas energéticas que la carga económica ha caído en la clase media baja. Así que la primera pregunta es la justicia, independientemente de lo que haya conversación internacional haya internamente en cada país como los Estados Unidos. Yo creo que la dificultad es que los países no están de acuerdo en ningún principio, o sea, no hay un sentido compartido de lo que sería la distribución correcta de los costos o justicia o razonabilidad. Países grandes como China o India podrían decir, bueno, deberíamos de tener nosotros emisiones asignadas por el número de pobladores. Otras personas podrían decir, ¿y por qué no asignamos las emisiones con base en el tamaño de la economía, no? Hay personas, y lo vemos nosotros en think tanks en los Estados Unidos, que dicen, no, pero ¿por qué no asignamos mejor las emisiones con base en el status quo? Aquellos que tienen las actividades contaminantes actualmente, que es contrario a lo que muchas personas piensan. Vamos, a los contaminadores más grandes se les está recompensando. En fin, yo no creo que vamos a tener un acuerdo sobre la definición, y la lección que nos dio París era esperar a que todo el mundo defina la justicia. Nos pone en peligro de que nadie haga nada, porque generalmente la carga se va a los países más pobres. Así que lo que creo que hizo que la gente decidiera actuar junta, no esperar que los Estados Unidos lo hiciera, es reconocer que los Estados Unidos podría esperar una vida feliz. Y mientras Bangladesh se está hundiendo, ¿no? Y las islas del Pacífico ven cómo se incrementa el nivel del mar. Yo creo que mi respuesta a tu pregunta es, ¿existe un lugar para la razonabilidad y la justicia en la conversación? Este va a ser siempre parte de la discusión, porque habrá países que digan esto es injusto, pero yo espero que esto no se vuelva un obstáculo a la acción, porque creo que ponemos nosotros en riesgo un peor resultado esperando que las cosas sean justas. Habiendo dicho esto, existe un lugar en la conversación para los filósofos, para ayudar a convencer a aquellos que no están convencidos acerca de cuál pudiera ser el principio de la razonabilidad y tratar de promover un consenso más general a ese respecto. Muchísimas gracias, profesor. Yo tengo otra pregunta relacionada con lo que acaba de decir Luis. Estoy de acuerdo con usted
que la justicia no es un principio que pudiéramos definir nosotros, pero hay otro punto que son los derechos humanos. Y la mayor parte de las partes de los acuerdos de París son partes también de los acuerdos que tienen que ver con derechos humanos. En el acuerdo de París en Cancún, no sé si se acuerdan, en la COP16 también se mencionaron los derechos humanos en ambas. Y también existe el derecho humano a un medio ambiente saludable. ¿Cómo vincula los derechos humanos del Acuerdo de París y cómo prevé las discusiones futuras vinculadas con los derechos humanos? Acabo de hacer una de las preguntas más interesantes con respecto a puntos adicionales que podemos aprovechar para lograr el cambio. Y yo creo que el Acuerdo de Derechos Humanos sí tiene una base muy amplia y se percibe en muchos países, incluyendo aquellos que pidieron objetar a una conversación de la justicia, que son muy importantes. Nosotros podemos perder a China en la conversación, pero quizás sí le recuperemos a Estados Unidos porque es un gran apoyador de los derechos humanos. Hay que primero ver cuáles son los elementos del futuro de los recursos humanos que pasaría, nada más de ser de mala suerte para algunos países, a una violación de derechos humanos. Y yo creo que ya se ha trabajado mucho a este respecto sobre si el daño del cambio climático pudiera traer como resultado a un daño en cuanto a los recursos humanos. Yo estoy un poquito más optimista aquí. Creo que la intersección de los diferentes elementos de los regímenes internacionales son muy interesantes. Yo creo que el régimen de derechos humanos internacionales es más difícil de poner en la conversación a comparación de otros, que es el del comercio internacional. Yo creo que la gente está segura que existe una justicia en el comercio y que no debiera ser el caso de que algunos países tengan alguna ventaja de tipo económica al no prestar atención a sus obligaciones internacionales que ya han sido acordadas. Yo creo que existe una conversación interesantísima que se está llevando a cabo hoy en día sobre si las reglas del sistema comercial no debieran ser desplegadas en sancionar a países que no sigan y no cumplan con sus compromisos de París. Y sería fácil de calcular en términos de un precio al carbono. Y todos podríamos decir que uno tiene que tener un precio de carbono consistente con sus compromisos nacionales determinados, que variaría, y parte de la respuesta a la diversidad es que podemos aceptar diferentes enfoques y estándares dependiendo de cada país. Pero si tenemos nosotros un país que se está alejando de sus compromisos de París, pudiéramos terminar nosotros creando un grupo de países que dirían, mira, esto es injusto, todos estuvimos de acuerdo y estos ahorita están de alguna manera interfiriendo con nuestros costos, produciendo las cosas sin que consideren el precio de carbono. Entonces, ¿por qué no le ajustamos el precio a lo que le compremos a ese país con un impuesto compensatorio al carbono, por ejemplo? Bill Nordhaus, mi colega de Yale, es un economista muy famoso y escribió sobre estos impuestos compensatorios, que le llama crear un club de carbono, y todos los países que se han comprometido a tomar acciones serias en París, que digan ellos, cualquiera de nosotros que no cumpla con esto, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo en ponerle un impuesto compensatorio al carbono que sea igual a la falta de atención que ha hecho esta persona al Acuerdo de París y cuál es el costo de carbono que tendrá que absorber los fabricantes de ese país. Así que el empoderar el régimen de derechos humanos pudiera ser un tanto difícil, pero al hacerlo con el apalancamiento del sistema comercial pudiera ser más fácil de lograr y con el mismo resultado, que es forzar a los países a tomar seriamente todas sus obligaciones. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, profesor. Es un honor tenerlo aquí en México. Bienvenido nuevamente. Yo tengo una pregunta y quiero regresar yo a lo que son las energías limpias. Estamos hablando aquí acerca de la transición energética, pero ¿considera usted que la transición a las energías del transporte viaria, porque el transporte aéreo pues contamina mucho, que podemos decir, y hay una relación con esto y está más relacionado con el Acuerdo de París? Una de las áreas que la conversación internacional ha avanzado en los últimos años es el transporte aéreo, y yo creo que ahora estamos teniendo un punto de partida para el compromiso entre las diferentes aerolíneas para tomar acciones al cambio climático. A pesar de que yo diría que
se trata de una industria perfecta para la que la respuesta correcta será un precio del carbono. Creo que los desafíos es la diversidad de las circunstancias y la incapacidad de estar de acuerdo en el término de lo que es razonable o justo. O sea, es difícil tener un precio al carbono universal, pero por mucho tiempo he pensado yo que cada país debe ser responsable de sus propias compañías y tal vez poner un precio al carbono, retener el dinero nacionalmente para poder invertir en su propia agenda. Y que esta sería una forma muy interesante de avanzar hacia el futuro. Yo creo que el hecho de que exista una conversación sobre transporte aéreo hace esto posible. La verdad es que nosotros, creo yo, cometimos un error al hacer que la gente comparara sus emisiones, sus reducciones de emisiones. Creo yo que la mejor respuesta al cambio climático sería que todo el mundo se fuera a un precio común del carbono con el tiempo. Así que, de hecho, si se pudiera crear un marco de referencia nacional de cargos para el carbono que converjan a quizá 2050 en un precio común internacional del carbono, podríamos nosotros fomentar más que nunca el cambio y pudiera ser, por ejemplo, que la industria de las aerolíneas pudiera ser un punto de partida para esta conversación porque conecta muchísimos países. Pero en el pasado yo había argumentado que el mejor enfoque al cambio climático es un cargo al carbono que suba lentamente. Y si yo fuera a usar un día, yo empezaría con un $5 por tonelada como cargo al carbono, escalando cada año otros 5 durante 20 años, hasta llegar a un precio de $100 por tonelada. Y yo alentaría que todos los países entre hoy y el 2050 tuvieran este mismo objetivo, de manera que los países con el menor nivel de desarrollo económico empezaran más bajo y los países desarrollados mayores inclusive fueran más rápido. Pero la idea de un precio final de $100 por tonelada es que empieza a mostrarnos hoy qué tanta inversión tiene que hacer la gente en energía hacia el futuro, y al empezar con una cifra baja lo que hace es minimizar la carga a corto plazo de esta transición económica. Así que tenemos el beneficio inmediatamente del objetivo de $100 por tonelada, que va a 20 años para cualquier decisión de inversión hecha durante este periodo de 20 años. Yo tengo una pregunta que está vinculada con la discusión de determinación del precio del carbono. Hay algunos conceptos diciendo que estas son externalidades. ¿Cómo podemos poner las externalidades en estos precios del carbono? Porque estás, no sé, conduciendo un avión o lo que sea. Así que mi pregunta es, ¿hasta dónde quiere llegar la discusión en términos de poner externalidades en el precio del carbono? Primero, una de las cosas más interesantes del cambio climático es que las externalidades son globales en su alcance. Es mucho más fácil cuando tenemos externalidades locales porque tenemos un gobierno local que tiene los beneficios de la acción y lleva la carga de la inacción. Así que si tenemos un río contaminado, la gente que paga por la limpieza es lo que tiene el agua buena. El problema es que cualquier persona que controla las emisiones en su jurisdicción está evitando un daño que se extendería en todo el mundo, así que es muy difícil capturar el beneficio de la acción que tomas y cargarla. Creo que el único principio que funciona en este caso, y esto nos regresa a la pregunta que me hizo Luis de justicia, es un principio de reciprocidad. Lo hacemos porque los otros lo hacen y lo hacemos ustedes porque yo lo hago. Y esa es la razón por la cual es tan desafortunado el que cualquier país se salga del sistema y el por qué esta idea de un club de carbono es valiosa para forzar a todos a que trabaje junto y se mueva hacia un futuro descarbonizado. Yo creo que para responder a tu pregunta, el precio correcto del carbono debe estar vinculado con los costos de las externalidades. En los Estados Unidos se han hecho análisis económicos en lo que se llama el costo social del carbono. Más o menos se ha puesto $40 la tonelada y se incrementa hacia los 100 durante las siguientes décadas. Así que este $100 dentro de 20 años es bastante similar a lo que sería
calculado como el coste de las externalidades. Y el otro principio que los economistas han establecido globalmente es que con un daño global, pues un precio global es el precio correcto. Así que tenemos que ponerle precio a las externalidades a escala global. ¿Podrá complementar lo que dije? Mi pregunta es que quizá en esta discusión la pregunta de Luis con respecto a la justicia es pertinente, ya que pudiéramos calcular las externalidades en términos de producción, pero probablemente es difícil calcular esto en términos de la injusticia y del daño, o en términos que son más bien daños sociales y no materiales. Y quizá esto pudiera ser una discusión interesante. Creo que los desafíos son suficientes para estar de acuerdo en un precio económico que tienen un valor de mercado muy claro, en el sentido de cuando nosotros añadimos las inequidades sociales y las preguntas más globales, podremos nosotros alejarnos más de llegar a un acuerdo que acercarnos. Pero déjame decirte otra cosa con respecto a los precios del carbono primero. Es mi observación y con base en muchos años de investigación no puedo decir que tener el precio precisamente correcto no es lo importante. Si nosotros vamos en la dirección correcta del precio podemos avanzar mucho. Así que si me dijeras tú, por ejemplo, voy a ponerle, no sé, un precio de 40 o 50 o 30, no me importaría tu precio, porque te diría estar lo suficientemente cercano para poder tener un incentivo que haga que la gente cambie de comportamiento. Y con el tiempo uno puede refinarnos este análisis y en 10 años pueden concluir que estaba mal y lo cambia. Y puedo decir, oye, 40 era la cifra equivocada, ahora va a ser 60. Por supuesto, les pediría que la transición fuera lenta de 40 a 60, porque una de las otras observaciones poderosas con respecto a la política de cambio climático en general es que los ambientalistas, los líderes del medio ambiente no gubernamentales quieren que las cosas se hagan hoy, quieren que las políticas cambien dramáticamente hoy. En mi experiencia, mientras más dramático sea el cambio de política pública, más enemigos creas, y en particular creas un estrés muy profundo a cualquiera. Y en lugar de tener tiempo suficiente para ver cómo se invierte, si ustedes no los quitas o los sacas del mercado vía precio, van a querer pelear a muerte contigo. Si vas lentamente dándoles una transición de 10, 15, 20 años, estos activistas estarán mucho menos enojados y es más probable que acepten hacer esta transición de política pública en lugar de pelear como una batalla a muerte. Esa es la razón por la cual hay que resistirse a la presión del entorno para tomar acciones medidas, porque con frecuencia están en tensión cuando se toma una acción muy, muy rápida y entra en tensión con la que sería una acción a largo plazo. Gracias, doctor. ¿Quieres preguntar? Muchas gracias, profesor Esti. Usted comentó que en los Estados Unidos existen otros actores, otras personas que pueden tomar el liderazgo para la implementación del Acuerdo de París. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar juntos con estos otros actores? Un ejemplo podría ser con el gobernador de Florida en acciones para poder enfocar las vulnerabilidades. Bueno, yo creo que esa es una gran oportunidad nuevamente para México y yo los orientaría en especial a aquellos de ustedes que están en posiciones de liderazgo para el cambio climático, el que vieran más generalmente cuáles son las fuentes de liderazgo para el cambio climático en los Estados Unidos. Por ejemplo, si organizan una conferencia, yo invitaría al gobernador Brown de California, sin duda, o también invitaría al alcalde Rami Emanuel de Chicago. Estos son dos líderes que han hecho muchísimo, uno a nivel estatal y otro a nivel municipal, en cuanto a problemas. Y yo invitaré también a líderes comerciales. Exacto. El senador del estado de Washington, ¿verdad? Que de alguna manera puso el cargo, el de California, perdón. Hay otro estatal en Washington que puso un cargo de carbono. El invitar a estos legisladores, tanto a nivel estatal como nacional, a su conversación, es parte de la forma en la que pueden reforzar ustedes el hecho de que ahí están los líderes de diferentes lados. Y creo yo que ustedes deben de celebrar esto aquí. Y una de las cosas que ustedes encontrarán es
No todos están en jurisdicciones grandes, pues no es el gobierno federal de los Estados Unidos el que tiene las grandes ideas. Hay, por ejemplo, en estados pequeños como Rhode Island o Delaware, que hay gente con buenas ideas, así que yo lo que haría es buscar buenas ideas y un liderazgo creativo y tratar de aprovecharlas lo mayor posible como parte del liderazgo mexicano y celebrar las buenas ideas de cualquier lugar. Tienen una oportunidad porque tienen tanto ciudades importantes como estados importantes para ser líderes a nivel estatal, a nivel ciudad y también a nivel corporativo. Así que, ¿por qué no hablar al director general de Bimbo, que como ya les dije, tiene cosas destacadas? Creo que se llama Daniel, ¿no? Como yo, nos llamamos Daniel los dos. ¿Y por qué no le dicen por qué no organiza a líderes empresariales de todo el mundo que vengan a México y respondan la pregunta que me hicieron, ¿no? Porque las empresas mexicanas no están haciendo más y cuáles serán los mejores modelos a seguir aquí de todo el mundo. Yo creo que todos ustedes tienen una oportunidad aquí de oro porque todo el mundo quiere que América del Norte sea alguien que desempeñe algo muy importante y no va a venir esto de la parte central de América del Norte, de ahí no va a venir, así que tiene que hacer el norte de Norteamérica o el sur de Norteamérica el que tome este liderazgo y francamente yo creo que Trudeau, el primer ministro, estará encantado de trabajar con México cuando hablamos de cambio climático y creo que la mejor forma de contraatacar la inacción en la parte central de América del Norte es que los dos vecinos hagan más que él. No hay nada que vaya a tener más éxito para contrastar que demostrar que los países que en el pasado eran líderes ya no tienen por qué ser líderes. Puede haber nuevos líderes, ¿no? Y hay que demostrarlo. Y en este sentido, senadora Garza, gracias por su liderazgo. Es un placer estar en México y reforzar todo lo que ha hecho y espero que este tiempo que ya hemos estado juntos fortalezca su agenda y sé perfectamente que nunca es fácil, no es fácil, es un desafío continuo, porque el cambio climático es un problema que tiene consecuencias económicas profundas, pero creo que el espíritu que le está poniendo usted de probar nuevas cosas y trabajar a diferentes niveles y hacer que tengan ideas de México y otros países, lo está haciendo usted correcto. Pues de nuevo, pues muchas gracias por su invitación. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere tomar usted un momento para su último comentario, cerrar, o considera que está cerrado. I think I gave you my closing thought. Okay. Bueno, definitivamente tenemos mucho trabajo por delante. Muchísimo trabajo por delante que hacer en diferentes temas, por supuesto, que llegaron para quedarse. México necesita concentrarse y enfocar a los temas de adaptación, que por supuesto ha impulsado a nivel internacional y que somos de los primeros países en poner el dedo en el renglón. Y no solamente hablo de adaptación, hablo de los temas de género, los temas de derechos humanos, por supuesto. El tema de la resiliencia es sumamente importante precisamente por la vulnerabilidad que tiene nuestro país al estar en medio de dos grandes océanos. Tenemos que poner mucha atención y energía a la cuestión de la innovación. Esto impulsado, por supuesto, en un tema que estoy impulsando y que me encanta, porque estoy segura que por ahí está la clave, que es el presupuesto y el gran impulso a las universidades, donde está la academia, donde están los investigadores, donde están las semillas de este país y que tienen que ser, por supuesto, buenas semillas que le traerán un futuro, un presente y un futuro a México verdaderamente importante y listos para competir de forma decidida y verdadera en el mundo. El tema de los mercados de carbono, por supuesto que este Senado, a través de la Comisión Especial de Cambio Climático, trajo el foro, el primer foro aquí, y que estamos también impulsando decididamente. Hay retos, como usted sabe y lo platicaba a la hora de la comida, nuestro equipo, el equipo de la Comisión Especial de Cambio Climático, estamos impulsando, desarrollando una iniciativa de ley, que es una ley integral
de seguridad climática. Y claro que nos sirven muchísimo sus comentarios para estructurar de forma responsable y de forma integral esta gran iniciativa que queremos presentar en unos días en el Pleno del Senado de la República. El reto de llevar al cambio climático al nivel de la seguridad nacional e internacional, esto último frente a la meta que sabemos perfectamente que no vamos a cumplir, que es permanecer muy por debajo de los 2 grados centígrados. Lo que tenemos que hacer un ajuste, y ojalá y nos pongamos todos de acuerdo en esta oportunidad que tenemos de la COP23 en Bonn, Alemania, de hacer un ajuste a los compromisos que tiene cada país. El reto del financiamiento, pero hoy hablo a la adaptación. Y, por supuesto, el reto de la relación del cambio climático y los derechos humanos. Doctor Daniel Esti, a nombre del equipo de trabajo, que su servidora está muy agradecida con este gran equipo, a nombre del doctor Luis Fernández, del doctor Rodolfo Godínez, del maestro Óscar Salmerón, del maestro Andrés Obregón, del maestro Gilberto Enríquez, del maestro David Galicia, del capitán Luis Ordaz y del biólogo Kevin López, y por supuesto su servidora, que encabeza este equipo de jóvenes mexicanos capaces y brillantes. Le damos las gracias por su generosidad, pero sobre todo por su sencillez de compartir su experiencia y sus conocimientos aquí, en el Senado de la República, aquí, y quiero decirlo y me siento con mucho orgullo de decir, de mi equipo, este equipo de jóvenes que estoy segura que llevaremos y pondremos ejemplos y lo veremos en el futuro, querido doctor, y por supuesto ojalá y no lo podamos encontrar en Bonn, Alemania. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias, doctor, y de nuevo a nombre del senador Ernesto Cordero, presidente del Senado de la República, de la mesa directiva del Senado de la República, le damos las gracias, le damos la bienvenida de estar aquí, no solamente en el Senado, también en México. Muchas gracias. ¿Nos podemos tomar una foto todos, muchachos? Por favor. Thank you. No, thank you. Teacher, doctor. Aquí, por favor. Abra la toma, por favor.